Gracias. Buenas tardes a todos. Ojalá hayan disfrutado su buen fin. No a comprar, a descansar. Gracias por cubrir esta conferencia de prensa que convocamos. Uno, felicitamos al doctor Enrique Luis Graue Weichers por... ¿Cómo? Vichers, ¿así se pronuncia? Yo estoy obligado a pronunciar como se lee. Gracias, Bertita. Por su designación como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Le deseamos el mayor de los éxitos y le expresamos nuestro respaldo a su conducción al frente de nuestra máxima casa de estudios. Asimismo, felicitamos y reconocemos la inmensa labor que el doctor José Narro Robles realizó 8 años como rector de la UNAM. Por cierto, va a estar a desayunar con nosotros el jueves, acá el doctor Narro. 2. Romano. El pasado viernes 13 de noviembre, el presidente de la República envió sus propuestas de ternas para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para cubrir la vacante de la ministra Olga Sánchez Cordero, propuso a Sara Patricia Orea Ochoa, a Norma Lucía Piña Hernández y a Verónica Judith Sánchez Valle. Así como, para cubrir la vacante del ministro Juan Silva Mesa, propuso a Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y a Javier Lainez Otisek. Al respecto, nos permitimos expresar lo siguiente. 1. El grupo parlamentario del PRD en el Senado va a actuar con profunda responsabilidad en el desahogo del procedimiento para designar a 2 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Propondrá que el procedimiento, se ajuste a mecanismos que permitan que en la evaluación de las ternas participe la sociedad a través de universidades, juristas, organizaciones y en general todo interesado. Para tener precisión, como ha ocurrido y como hay precedentes, cuando una vez que recibe la mesa directiva las propuestas del Ejecutivo, al turnar las mismas a la Comisión de Justicia, también propone la aprobación de un acuerdo parlamentario por el cual tendrá que transitar el procedimiento que se desahoga para la aprobación, la elección de un integrante o de los integrantes de cada una de las ternas. Esto solamente es para el efecto de establecer que si en una primera votación no se alcanzan los 2/3, será a una segunda votación. Y si en la segunda votación no se alcanzan 2/3, se tendrá por rechazada la terna. Después, la Comisión de Justicia tiene que hacer un acuerdo mediante el cual se desahogue el procedimiento ante la Comisión de Justicia, las llamadas comparecencias. Aquí es donde vamos nosotros a incidir, en que las comparecencias sean comparecencias en las que participen no solamente senadores, participe la sociedad, universidades, organizaciones, todo interesado, para poder dar pie a que este proceso sea un proceso exhaustivo y suficiente. 2. Se pierde la oportunidad de avanzar en la igualdad de género en la Corte al enviar al Ejecutivo solo una terna de mujeres.
3. De igual forma, lamentamos que en las ternas no aparezca alguna o algún jurista proveniente de la academia y de organizaciones sociales, como se esperaba. 4. Sin descalificar a ninguna o ninguno de quienes forman las ternas, porque vamos a ser cuidadosos, repito, sin descalificar a ninguna o ninguno de quienes forman las ternas, tenemos dudas sobre su independencia y autonomía. Quienes lleguen a la Corte deben garantizar que sus actos como ministros se ajusten a la estricta aplicación de la Constitución y de la ley y no estén influidos por los círculos del poder público o privado. Hay que tener bien claro que quienes lleguen a ser ministros garanticen la autonomía y la independencia de la Corte en su desempeño. Hay que tener claro eso, y por eso hay que tener claro que quienes integran las ternas tengan esa estructura personal, jurídica, esa parte que es fundamental para un órgano como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Tenemos dudas respecto a que la integración de las ternas, repito, tenemos dudas respecto a que la integración de las ternas haya estado pactada entre el gobierno y quién o quienes aseguren los votos necesarios del grupo parlamentario del PAN para alcanzar con el grupo parlamentario del PRI la mayoría calificada requerida. ¿Sí me expliqué o repito? Tenemos dudas respecto a que la integración de las ternas haya estado pactada entre el gobierno y quién o quienes aseguren los votos necesarios del grupo parlamentario del PAN para alcanzar con el grupo parlamentario del PRI la mayoría calificada requerida. 6. Elegir al ministro o ministra correspondiente sin reflexión, sin investigación y sin escuchar a la sociedad. Repito, elegir al ministro o ministra correspondiente sin la correspondiente, aunque se escuche con redundancia, reflexión, sin investigación y sin escuchar a la sociedad, sería acreditar que las decisiones del Senado se toman fuera, que solo ya llegan arregladas para que aquí se les dé la formalidad correspondiente. Por lo cual, llamamos a los integrantes de este órgano de la República a que nos comportemos como verdaderos estadistas para que con esta decisión se fortalezca el órgano máximo del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial, otro poder del Estado distinto al legislativo. Es lo que queremos decir esta mañana. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. ¿Qué le pasó? Buenos días, senador. Buenas tardes. Su bancada tiene de estos 6 perfiles alguno o algunos nombres vetados. Y 2, usted entonces asienta o da por hecho que evidentemente se cumplió el pacto que habría entre PAN y PRD, no para proponer a los personajes que estaban... ¿PAN y PRD? PAN y PRI, perdón. Perdón. PAN y PRI para proponer a los personajes que ya estaban
vislumbrados a ocupar un sitial en el máximo tribunal, sino que ahora hay un pacto para garantizar los votos suficientes para que algunos de los candidatos de estas ternas puedan pasar libre y llanamente. A ver, el PRD no presenta ningún veto, ¿eh? Nosotros vamos a ser cuidadosos de no hacer imputaciones. Ustedes tienen ya información sobre cada uno de quienes integran la terna y la comparten entre ustedes y sabrán los antecedentes de cada uno de quienes integran las ternas. Debemos de asegurar nosotros que el procedimiento, el que se desahoga en el Senado, sea aquel mediante el cual se tome la decisión a través de que la Corte asegure o fortalezca su independencia y su autonomía. Hay que ser muy responsables. El procedimiento constitucional es un procedimiento que tiene que llevarse a cabo con toda rigidez y con toda severidad inclusive. También no se puede llamar agraviado a alguien que se somete a un procedimiento constitucional si de su trayectoria resultan hechos que ustedes seguramente ya empezaron a tener a la mano. Pero el PRD no hace valer ningún veto. Nunca hemos hecho valer ningún veto contra ninguna persona. Segundo, la integración de las ternas, tenemos dudas de que pudiera derivar de un acuerdo entre el gobierno y quién o quienes aseguren que del PAN se obtendrán los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada de 2/3. Y que una terna ya venga diseñada para alguien en especial que sea la propuesta real del gobierno y otra terna venga diseñada para que quien sea la propuesta real de quién o quienes aseguren los votos del Partido Acción Nacional. Lo vamos a saber, pero hoy teníamos que salir con una posición en este sentido. Hablamos de dudas, por eso hablamos de dudas. Para llegar al punto de dónde ¿por qué tenemos las dudas? Pues por las trayectorias. Por las trayectorias de cada uno de los integrantes de las ternas. Pero tenemos dudas primero sobre su autonomía y sobre su independencia. Y como consecuencia de su aportación para que este órgano máximo del Poder Judicial de la Federación tenga esas dos características indispensables: la autonomía y la independencia. Así es. Senadores, buenas tardes. Hoy el presidente del PRI se pronunció a favor de Lainez, por ejemplo. La ministra Olga Cordero se pronunció a favor de la magistrada Piña. Y también ya se habla de una magistrada candidata que podría haber liberado a un personaje lavador de dinero. ¿De estos personajes estamos hablando o si nos puede ser más específico sobre el tema o todos? Y la segunda pregunta, también el presidente del PRI se pronunció por hacer una reforma electoral en temas... ¿Pero por qué no te lo respondo al final, okay, después? Porque si no vamos a comenzar a hablar de chile, manteca y todo. Ok, gracias. A ver, yo me estoy refiriendo a los integrantes de las ternas, ¿eh? Yo tengo la información que ustedes tienen. Desde el viernes la tengo. Toda esa información que ustedes refieren de cada uno de los 6 integrantes, mujeres y hombres de las ternas. No quiero hacer referencia en una conferencia de prensa sobre lo que se dice o se sabe o se conoce de cada uno de quienes integran las ternas. No quiero hacer descalificación
como coordinador del grupo parlamentario, como grupo parlamentario, no lo vamos a hacer. Pero tenemos dudas de si cualquiera que sea la persona votada que pudiera alcanzar 2/3 garantiza la independencia y autonomía en la Suprema Corte de Justicia. Ese es. Y la otra, sabremos pronto la otra duda que tenemos sobre si el envío de la Corte se dio una vez que hubo un acuerdo entre el gobierno y quién o quiénes garantizan el voto del número necesario de integrantes del Partido de Acción Nacional en el Senado para alcanzar 2/3. Es un asunto así, no es un asunto de menores de edad, no es un asunto de menores de edad, es un asunto que va a saltar, pero queremos ser muy responsables, muy cuidadosos, porque lo primero que tiene que tener alguien que se somete a un procedimiento constitucional es tratarlo con respeto, tratar con respeto a las personas, y ya se irán conociendo los datos de cada uno de ellos, ¿no? Eso es imposible de ocultar, ¿no? ¿Verdad? ¿Otra pregunta? Y al final te contesto. Gracias, senador. Para preguntarle si estas sospechas que ustedes tienen llevarían entonces de nuevo al escenario del reparto de un ministro para el PAN y un ministro para el PRI. Y tengo otra pregunta sobre otro tema, no sé si la puedo hacer y al final responde. Échala. ¿Ustedes coinciden en esta visión o en esta acusación en el sentido de que tanto López Obrador como Ricardo Anaya están haciendo trampa por utilizar los tiempos oficiales para promocionar su imagen en los medios? Y de ser así, si es necesario realizar alguna revisión al marco legal, ¿hasta qué grado? Puede ser hasta una contrarreforma en el tema del modelo de comunicación político electoral. Gracias. La misma de... Sí tenemos la duda, no iba a llamar sospecha, voy a llamar duda, de que el acomodo final al votar los dos ministros, uno sea para el PRI o gobierno y otro sea para el PAN. Adelante. Mira, aquí creo que es bien importante que en estas dudas y estas preocupaciones que tenemos parten de una preocupación por el Estado mexicano. Lo que plantea el coordinador Barbosa a nombre de los senadores que integramos la fracción del PRD son dos cosas muy sencillas. Tú tienes un dilema: tener un proceso abierto donde participe la sociedad o una negociación entre partidos. Y el segundo dilema es: ¿qué vas a poner adelante? ¿Vas a priorizar fortalecer al Estado o vas a priorizar fortalecer a los grupos gobernantes? Nuestra preocupación y nuestra duda es porque nuestra prioridad es fortalecer al Estado mexicano. Va más allá de cualquier otra cosa. Muy bien. ¿Alguien más? Senador, al parecer también ya están los dados cargados hacia Álvaro Castro y Sara Patricia Orea. ¿Cómo la ven ustedes? Ustedes han tomado parte, por un lado. Por el otro, usted habla de que deben participar en las comparecencias académicos, la sociedad en general. ¿Esto ya lo aprobaron? ¿Ya lo van a proponer? ¿Cómo está este procedimiento? Y después tengo otra preguntita. Sí, Gordita, las que tengo. Entonces no hay condiciones para que salgan en este periodo los ministros. Pues es otra pregunta, es totalmente otra pregunta. A ver, yo no veo dados cargados a favor de quien dices. No voy a decir a favor de quién, pero ya están en artículos de La Jornada, de Excelsior, de varios. Para que no sea yo quien los diga. Ahí está, ahí veo los dados cargados, yo también comparto. ¿Sí? Y la otra pregunta era... La participación. Sí. En las comparecencias. Eso es lo que tiene que aprobarse en el seno de la Comisión de Justicia para cómo desahogar las comparecencias. Tiene que participar la sociedad.
tienen que participar las universidades, las organizaciones, los interesados, para que hagan cuestionamientos a quienes aspiran a ser ministros de la Corte. Vía los senadores, porque podrá decirse que no son parte de las comisiones y tendríase razón, ¿no? Salvo que se acuerden sesiones públicas, que bien puede ser. O en sesiones públicas y ellos mismos hacen los cuestionamientos y las interrogantes, o vía a través de senadores, que el senador sea un lector, a ver, tal universidad hace esta pregunta y el senador solamente la lee, pues, o sea, para facilitar ese mecanismo. De ahí saldrá todo. Si es exhaustivo, de ahí saldrá todo. En Estados Unidos, el desahogo de ese mecanismo dura meses. Lo saben, ¿verdad? Dura meses. El paso por la evaluación que el Senado americano hace de quienes son propuestos para integrar la Corte dura meses. Aquí el texto constitucional establece que son 30 días improrrogables, 30 días naturales a partir de que son presentadas las ternas. Fueron presentadas el nefasto viernes 13 que pasamos. Ya está corriendo el tiempo. Ya está corriendo el tiempo y vence el 13 de diciembre. ¿Qué pasaría si el Senado simplemente no se pronuncia en esos 30 días? El presidente nombra de entre las ternas a uno de ellos. Por eso el Senado lo que tiene que hacer es desahogar ese procedimiento y llevar a votar antes del 13 de diciembre o al 13 de diciembre. Tiene que llevar a votar para que si alguno o alguna alcanzan 2/3, ese será el ministro o ministra. Si no alcanzan 2/3, se tiene por rechazada nuevamente la terna de manera completa y entonces el presidente de la República envía por segunda vez una terna que ya la enviaría hasta, bueno, depende, si la enviara antes de enero, si me enviara durante enero en el receso, tendríamos que ser llamados a un periodo extraordinario, ¿sí? Y entonces corren nuevamente los 30 días para que el Senado desahogue el procedimiento, y si en ese periodo tampoco alcanza un integrante de las ternas los 2/3, se tiene por rechazada la segunda terna y para ese caso, para esas nuevas 2 ternas, el presidente nombra de entre las segundas 2 ternas a los ministros. Ese es el mecanismo. ¿No sería la comisión permanente? No, es una atribución del Senado. Afortunadamente es del Senado, no es de la comisión permanente. Eso es lo que es. ¿Va a agregar algo, Jaguar? Yo solamente quiero hacer una consideración personal sobre una de las ternas. Que me lo motivó la pregunta. O sea, ¿cómo es posible elegir entre 3 personas si una de ellas está descalificada, si es que se corrobora esta información de que la Procuraduría General de la República hizo señalamientos en el 2011 sobre una de las personas que ahí aparecen? ¿Cómo es posible pensar que esa terna tiene seriedad alguna? Es decir, y es parte de lo que tenemos que ir revisando, si de lo que se trata es de ir sesgando la decisión y orientándola hacia una persona en particular, pues qué mejor que poner a alguien que de antemano esté invalidado. Pero eso por sí mismo debería de mantener invalidada la propuesta, de tal manera que en la intención de mantenerlo en discusión con el grupo parlamentario y con los propios senadores, desde mi punto de vista, esa terna, si es que esta información que se ha vertido en medios se actualiza y se verifica que en realidad una de las 3 mujeres tiene un antecedente de un señalamiento específico por parte de la PGR, esa terna por sí misma debería estar invalidada, porque lo que hace es sesgarte una decisión y habría que reconvenir al presidente de la República. Senador, ¿se va a discutir ya en esta semana la ley de transparencia, por un lado? Y por el otro, según el Consejo Coordinador Empresarial, a propósito del presupuesto de egresos,
no cumple con sus objetivos de desarrollo social en los últimos 20 años y que hay muchas instituciones gubernamentales que son barriles sin fondo. ¿Qué opinión le merece? Muchas gracias. Yo respondo la primera parte y el señor Peter la segunda. Yo espero que sí. Yo espero que sea de los productos legislativos que podamos tener antes de que concluya este periodo. Sí, debió haber sido la reforma constitucional en materia de seguridad pública. Debió haber sido. O sea, estábamos como que ahí sí veo poca interés del gobierno de que camine ese tema. Sí, porque se pueden hacer declaraciones y hacer afirmaciones, pero evidentemente el proceso legislativo está parado por falta de interés del gobierno federal, y así lo he dicho de manera reiterada. Este periodo legislativo debió haber discutido y aprobado la reforma constitucional en materia de seguridad pública. Y en Cámara de Diputados hago el exhorto respetuoso para que aprueben la reforma política del DF y el tema de desindexación de salarios, que también ambas son reformas constitucionales. Y el tema de presupuesto, el senador Luis Peter, ¿no? Sí, yo creo que la gran tomada de pelo del discurso gubernamental durante este año fue lo que ellos con bombo y platillo mencionaron en cuanto foro encontraron como presupuesto base cero. La evidencia empírica de cómo se presentó el presupuesto, primero por parte de la Secretaría de Hacienda y después cómo se discutió, y el resultado final, pues nos deja claro que la dinámica fue exactamente la misma que ha prevalecido desde hace 30 años. Una presentación por parte del Ejecutivo que lo que hizo fue compactar programas sin mayores explicaciones del por qué darle prioridad a tal o cual financiamiento, lo que implícitamente mantuvo y mantiene mucho del gasto inercial, que es o clientelar o que tiene etiquetas y destinatarios específicos, no por ello estratégicos y tampoco por ello prioritarios para el país. Lo que queda en evidencia es que la forma en la que se hace el presupuesto en este país termina siendo una noche de cuchillos largos, donde lo que hay es una enorme rebatinga por unos cuantos pesos y centavos para proyectos que desafortunadamente en este ejercicio, igual que en los anteriores, dejan enormes áreas de opacidad y posible corrupción, como lo evidenciaron los moches en los 2 años anteriores, y como esta nueva compactación de partidas presupuestales en la parte de pavimentación, cultura y deportes mantiene inercialmente. Buenas tardes, senadores. Hoy sacamos una nota sobre que un exdirector de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, nos señala que desde hace 2 décadas hay tráfico de marihuana en esta normal, violencia, acoso sexual. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Y también, pues, como ya habían hablado mis compañeros sobre la reforma electoral que hablaba en la mañana Mario Fabio Beltrones, en el que dice que pues le quieren poner candados para que no hayan actos anticipados de campaña, como AMLO. ¿Ustedes están a favor de esto? ¿Ya han hablado con ustedes? En reiteradas ocasiones se ha puesto el tema de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa porque mediáticamente resulta atractivo. El señalamiento ha sido muy claro. No puede haber un lunar del Estado de Derecho en ninguna parte del territorio nacional. Si es que existen este tipo de consideraciones, más allá de la parte mediática, el Estado mexicano en cada uno de sus espacios está obligado a tomar cartas en el asunto. Y creo que el error que se comete especialmente respecto al estado de Guerrero es no ver el bosque en su conjunto, donde hay muchas regiones donde lo que hay es una ausencia total del Estado de Derecho. No solamente en casos como el que tú mencionas, sino veamos la prensa de día con día y lo que el Estado mexicano, sea el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, han sido ausentes de que verdaderamente lo que haya es eso, atención y profundidad en cuanto a cómo resolver el problema de Guerrero. A ver, el tema de la propuesta del señor Beltrones y
una posible reforma electoral en puerta. A ver, en el gobierno, en sectores privilegiados del mundo empresarial, en el PRI, en el PAN, pues a lo mejor hasta en un sector del PRD, sí, obviamente el Partido Verde, hay un enorme miedo al crecimiento político de Andrés Manuel López Obrador. Están temerosos. Están calculando los efectos que el señor López Obrador a su favor ha tenido por el uso de tiempos oficiales de su partido político, Morena, el partido del cual Andrés Manuel es propietario, y utilizarlo como un mecanismo de posicionamiento rumbo a la elección del 2018. E intentan corregirlo. ¿Cómo sería? Con una reforma electoral que pudiera alcanzar a ser una reforma constitucional por el diseño que se llevó a cabo en el 2007 respecto de ese modelo de difusión, de propaganda, de acceso a medios de los partidos políticos. Esa es la razón. Manlio Fabio Beltrones le tiene miedo a López Obrador. No, yo no le tengo miedo a la democracia. No, bueno, pues algunos sí, yo no. ¿Sí? ¿Querían la nota? Esa es la nota. Pero, óiganlo bien, yo como coordinador y los senadores del PRD estamos dispuestos a analizar esa propuesta. Porque también vemos los excesos que se utilizan por los dirigentes partidarios para utilizar los tiempos oficiales, tanto en campaña, cuando el propio presidente nacional difunde su imagen, el propio presidente nacional se vuelve el que difunde la imagen del partido con el ánimo de posicionarse electoralmente. Revisen el 2009. ¿Sí? Hoy no es la excepción. Ahí está Ricardo Anaya, ¿verdad? Que sale en las imágenes de promoción de su partido. Pasó en el 2009 en el PRD, pasa con Morena todo el tiempo. En épocas de campaña, las imágenes de los candidatos no existen, existen las de la persona que promueve al partido. Esa es la estrategia del partido, por cierto. ¿Verdad que sí? Esa es la estrategia. Morena no existe, existe Andrés Manuel. Si Andrés Manuel no se vuelve presidente de la República en el 2018, Morena desaparece. Porque está fundado ese partido para llevar a Andrés Manuel al poder. Pero le tienen miedo. Pero ahí le va a Manlio Fabio Beltrones. Vamos revisando. Como vamos aprobando la ley de propaganda gubernamental, ¿verdad? ¿No es así? Que es el dinero del gobierno de la República en la promoción de logos, de imágenes subliminales, de mensajes, con los cuales se vincula a la estrategia del PRI. Y con los cuales se ha vinculado a la estrategia del partido en el poder en turno. La propaganda gubernamental, la ley de propaganda gubernamental, fue una obligación que el gobierno de la República y los partidos políticos asumieron con nosotros para que se aprobara de manera inmediata sobre propaganda gubernamental, para regular la propaganda gubernamental. ¿Saben cuántos cientos y miles de millones de pesos se gastan en propaganda gubernamental desde el gobierno? Muchísimos. Así es que el grupo parlamentario del PRD está dispuesto a analizar el tema de cómo regular de manera diferente el acceso de los partidos a los tiempos oficiales, sí,
Vamos a revisar eso porque hay un desprestigio en el uso de los tiempos, de los spots, la spotización de la política electoral, la anulación de la promoción de mensajes para consolidar la democracia, el denuestro, la guerra sucia. Para todo se ha utilizado. Vamos revisando eso, que es importante, pero vamos, le pido a Manlio Fabio Beltrones que también hable de la necesidad de regular la propaganda gubernamental y que no le tenga miedo a López Obrador. Silencio sepulcral. Pero también se corre el riesgo de acortar libertades, ¿no? ¿De qué? Ahí en las actuaciones de esta ley. Ya no querer poder utilizar nadie los medios de comunicación para... No se trata de eso. Hay que regular formas de acceso y que no quede también al arbitrio de los dirigentes nacionales de los partidos, ¿sí? O de personas determinadas para que se agoten en ellos en promociones personales los tiempos oficiales. Pero la propaganda gubernamental, esa que por miles de spots diarios se llegan, por miles, con mensajes, ¿qué le hacemos ahí? Que los candidatos o los personajes del partido en el poder o del gobierno en turno se traguen toda esa propaganda gubernamental. ¿No es así, chicos y chicas? Tan, gracias. No, bueno, yo por eso les expliqué. A ver, el 13 de diciembre se vencen los 30 días y por tanto al 13 de diciembre o antes tendrá que haber una votación para que alcanzar los 2/3 o no alcanzar. Si alcanza, habrá ministro o ministra. Si no alcanza, se tiene por rechazada la terna y tiene que esperarse una nueva terna. Si la terna se enviara en el receso, tenemos que ir a periodo extraordinario. Pero si no, la terna se enviaría hasta a partir del 1 de febrero y a partir de ese entonces tendríamos nuevamente 30 días. Si al llegar a los 30 días se vota y no se alcanza 2/3, bueno, si se alcanza sería ya electos. Y si no se alcanza, se tendría por segunda vez rechazada la terna. Y entonces el presidente podría nombrar de entre uno de los integrantes de la segunda terna. Pero si al 13 de diciembre no hiciéramos nada, en ese caso el presidente tiene la facultad de nombrar a uno de entre las mujeres y hombres que integran estas 2 ternas. Gracias.